Uno, dos, sí. El Señor les bendiga, hermanos. A los hermanos que nos han de seguir a través de las redes, dado que estamos en directo, desde ya un mensaje a los hermanos en Ecuador, Nicaragua, República Dominicana, Estados Unidos, a cada uno de ellos que nos están siguiendo a través de estos medios. Así que reciban desde ya un cordial saludo de parte nuestra y confiamos que la bendición de Dios le ha de alcanzar a cada uno de ustedes, amén, en esta mañana hermosa. Y también a los que están presentes aquí, sabemos que generalmente es más la gente que nos escucha afuera que los que estamos aquí. Y desde ahora nos gozamos por la oportunidad de poder bendecirles una vez más. En esta mañana deseo llevarles a un tema que he titulado Te necesitamos, Espíritu Santo. Y entonces hay una porción que dice en el libro Los Hechos 5:12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. La iglesia del siglo XXI es una iglesia que tiene que aprender a postrarse ante este personaje maravilloso que la Biblia llama el Espíritu Santo. Muchas veces quizás nos hemos descuidado de nuestra relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esta persona maravillosa. Es tan sensible que un pensamiento tuyo lo puede afectar. Es tan sensible que se puede contristar. Pero el Espíritu Santo, aunque es muy sensible, es tan poderoso que aún todo el infierno de frente no lo puede resistir. Estamos hablando de esta persona maravillosa del Espíritu de Dios. ¿Y por qué es tan importante? Porque en el advenimiento, en lo que fue el retorno de Cristo más bien, a la presencia del Padre, el Señor mismo le dio la promesa a su iglesia que dijo: no os voy a dejar huérfanos, les voy a enviar al Paracleto, les voy a enviar a aquel que los va a dirigir en lugar de mi persona. Y entonces les dio la orden de quedarse en Jerusalén a aquellos hombres sencillos, aquellas mujeres. ¿Y por qué era tan importante que ellos obedecieran? Porque el advenimiento del Espíritu Santo iba a hacer una transformación en la iglesia del primer siglo. Muchos pensaron que con la ida de Jesucristo el ciclo del Evangelio iba a concluir. Pero encontramos una gran diferencia. Estando ellos en Jerusalén, en el libro de los Hechos se nos habla que estaban ellos unánimes y estaban juntos. Y estaban con esa expectativa del advenimiento del Espíritu Santo. Y la Biblia nos habla que dice
y de repente vino del cielo como un estruendo. Es un hecho que el advenimiento del Espíritu Santo llegó a transformar a la iglesia del primer siglo. Aquellos hombres, aquellas personas que en algún momento se habían sentido cohibidas por las autoridades romanas, cuando llega el Espíritu Santo vemos como el mismo Pedro que había negado a Jesús, ahora se levanta con un mensaje poderoso, con una disposición diferente. El Espíritu Santo viene para darle poder a la iglesia. Y hoy la iglesia necesita el Espíritu Santo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es decir, la venida del Espíritu Santo capacita a la iglesia, le da la fortaleza para que lleguemos a ser testigos de este santo evangelio, testigos de las verdades que está impresa en este libro santo llamado la Biblia, testigos de su palabra, testigos para llevar este mensaje hoy que tanto el mundo necesita en medio de tanta calamidad en la que estamos, y que es muy probable, y no soy negativo, pero que es muy probable que la situación vaya más crítica cada día. Pero sí es un hecho que Dios mismo tiene siempre preparado un pueblo fiel. Y considero que el Espíritu de Dios, aun cuando hemos visto una sociedad impregnada de situaciones de pavor, de inseguridad, de violencia y de tanto estrés, considero que el Espíritu de Dios es el que va a poder transformar y cambiar ese miedo, ese estrés, en lo que es la seguridad y la confianza en nuestro Dios. Porque es a través del poder del Espíritu Santo que la iglesia va a ver grandes obras. Por eso dice la palabra, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y milagros. Es decir, operaban sanidades extraordinarias. Ahora que nuestra hermana estuvo testificando de cómo el Señor la ayudó para salir de esa enfermedad, de ese cáncer. Miren, hermanos amados, creo que cuando el Espíritu de Dios visita a su pueblo, cuando el Espíritu Santo visita a una persona, la vida de esa persona cambia. Y aparte de eso, si visita a su iglesia, la iglesia es transformada. Y así como dice el libro Los Hechos, van a suceder señales extraordinarias. En cada visitación que el Espíritu Santo ha hecho en los tiempos de avivamiento, hemos visto cómo miles de personas han sido milagrosamente y poderosamente alcanzadas y sanadas en una forma extraordinaria. Han habido personas que cuando la ciencia les había impartido un dictamen negativo, lo más sorprendente es que ese dictamen fue variado inexplicablemente, porque actuó el poder del Espíritu Santo a través de una sanidad extraordinaria. Una de las señales antes del retorno de Cristo a la tierra es que habrá un increíble testimonio del Evangelio al mundo. Hoy en día, hermanos, sabemos que todo este conflicto pandémico ha afectado a nuestra sociedad. Pero aún con todo y la debacle que estamos viviendo, yo creo que Dios va a hacer una transformación con ese remanente que está siendo fiel. Dios no necesita muchísima gente. Dios necesita un corazón dispuesto.
No sé si usted estará dispuesto. Jesús dijo, y será predicado este mensaje del Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nos habla de estos tiempos en que estamos viviendo. Entonces, este mensaje del Evangelio es el testimonio vivo de que estamos a las puertas del retorno de Jesucristo. La Biblia dice, no sabemos el día ni la hora, no sabemos a qué hora vendrá, si al mediodía, si en la tarde, si en el anochecer o el amanecer, pero sabemos que Cristo está a las puertas. Entonces, consideramos que va a haber un desatar de un nuevo poder del Espíritu Santo. En medio del caos social, en medio del caos espiritual, aunque usted vea por todo lado, usted dice, ¿y cómo se va a desenvolver esto? Hermanos amados, aquel que comenzó a ordenar en el Bereshit, en el Génesis, en el principio, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, dice que el Espíritu Santo se comenzó a mover en medio de aquel caos, de aquel desorden. Y yo creo, y así lo manifiesto, que el Espíritu Santo en medio de toda esta convulsión que la sociedad está pasando, en medio de toda esta inseguridad y en medio de esta crisis económica, una crisis social y una crisis terrible espiritual, Él se está moviendo, buscando corazones y personas que sean sensibles a su voz. Y con esos que son sensibles, el Espíritu Santo va a traer uno de los más grandes avivamientos que esta tierra todavía no ha experimentado. ¿Y por qué lo va a hacer? Porque, hermanos, nuestro Dios está sentado en su trono. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Y aunque muchas veces creemos que el mal está ganando la batalla, quiero darle una nueva noticia. Ya Cristo, con su victoria en la cruz, ascendió al cielo y Él vive y reina y Él es victorioso por los siglos de los siglos. La iglesia es victoriosa. Usted y yo somos victoriosos. Aunque pareciera aparentemente que las hordas infernales están ganando y están empujando más fuertemente, pero nuestro Dios vive y reina y Él también está muy interesado en el destino de la humanidad. La Biblia dice que el Señor no desea que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dice la Biblia en Lucas 5, 37, 38. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan. Es decir, Dios va a levantar una generación llena del Espíritu Santo. Dios va a levantar vasijas nuevas donde el vino nuevo del Espíritu Santo va a descender, donde el Espíritu de Dios va a comenzar a trabajar en aquellas personas que están dispuestas a ver el poder y la maravillosa gloria del Señor. Mire, amados hermanos, se nos dice en Lucas 24, 36 en adelante, y mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y atemorizados, pensaban que estaban viendo un fantasma, un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que soy yo. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Por qué este versículo? Porque, amados hermanos, nos está hablando del poder de la resurrección.
nos está hablando de aquel que estuvo muerto, pero que ahora está vivo. Nos está hablando de aquel quien fue levantado por el Espíritu Santo de la resurrección. Y ese mismo Espíritu es el que va a levantar a una iglesia fría, a una iglesia que está en crisis. Es el bendito Espíritu Santo, como en el tiempo del profeta Ezequiel, donde vio aquel valle de huesos secos, donde va a soplar nuevamente para levantar a esos huesos secos y levantar un ejército que dé gloria, que dé honra, que dé alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos. El Espíritu de Dios vendrá y levantará a hombres y mujeres que estén dispuestos a que Dios los use para su gloria y para su honra. En los próximos años considero que aún en medio del caos, Dios se va a manifestar con gloria y con poder. Dice la Biblia: de cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, bendito sea su nombre para siempre. Es decir, amados hermanos, que Dios va a comenzar a trabajar en hombres, en mujeres, en personas dispuestas. No interesa si usted es joven, no interesa si usted es adolescente, aún hasta es un niño. Hay personas que dicen, Dios puede usar un niño. Lo digo como testimonio. A los 10 años predicaba la palabra. Así que Dios puede usar a cualquiera. Mire, hermanos amados, y hay algo importantísimo. Aún puede usar a hombres ancianos. ¿Cómo es posible? Una persona de 60, 70 años, pastor. Hermanos amados, se lo voy a comprobar bíblicamente. El Espíritu Santo levantó a Moisés, le hizo el llamado a los 80 años. Aleluya. Moisés a los 80 años, Dios los llamó de aquella zarza, alabado sea su nombre. Hermanos amados, Dios hace grandes obras extraordinarias. Al mismo Abraham, hermano, lo llamó siendo un hombre ya mayor. Y aún Sara, su esposa, dio a luz siendo anciana. Es decir, que para Dios no hay nada imposible. Hermanos amados, Dios aún en tiempos pasados ha levantado a hombres que se consideraban que ellos ya no tenían más que hacer por el mensaje o la obra de Dios. Y cuando dispusieron su corazón, Dios levantó a un Jorge Müller, que estando en los 73 años, lo levantó para hacer una obra extraordinaria con orfanatos a través de aquella época, sosteniendo a miles de niños. Hermanos amados, Dios no ha cambiado. Dios lo que está esperando es si usted está dispuesto a decirle, heme aquí, Señor, aquí está mi vida. Dios desea, hermano amado, que usted se disponga. Alabado sea su nombre para siempre. Bendito sea su nombre. ¿Qué ha de hacer el Espíritu Santo? ¿Y qué necesita para usarte? Dietrich Bonhoeffer dijo lo siguiente. Él fue un teólogo alemán. Y dice, cuando Dios llama al hombre, le ordena que se muera. Cuando Dios llama al hombre, le ordena que se muera. Para que Dios te use a ti, amado hermano, amada hermana, es necesario hacer morir lo terrenal en vosotros. Usted, mi hermano, que es pastor, que es líder, que es lo que usted pueda llegar a ser en el ministerio. Dios lo que está esperando es que usted muera a su ego, que usted muera a sus deseos personales y egoístas, porque cuando usted muere, vive en usted el Espíritu de Dios. Aquellos hombres y mujeres que quieren ver la mano de Dios en sus vidas, serán aquellos que le digan, Señor, quiero que tú tomes más de mí para yo menguar. Como dijo Juan, es necesario que yo mengüe, porque ahí el Cordero de Dios. Es necesario que yo mengüe, porque ahí que viene el que en verdad es el verdadero. Es necesario que yo mengüe para que el Espíritu Santo sea el que tome mi corazón, mi vida, mi pensamiento. Pero también el Espíritu Santo es sensible y se puede contristar. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Se dio cuenta? Podemos contristarlo con nuestros actos, con nuestras acciones,
que no son acorde a su voluntad. El Espíritu Santo puede ser contristado. Pero amado hermano, qué importante es que nosotros luchemos contra esos deseos que no honran a Dios. Dice la palabra, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esto está en el libro de Gálatas 5:17. Entonces necesitamos negarnos a nosotros mismos. Necesitamos decirle, Señor, haz que en mí mueran estos aspectos que no honran tu nombre. Haz que en mí caiga todo aquello que va en contra de tu voluntad. Sino que yo pueda amar lo que tú amas. Que yo pueda amar con todas mis fuerzas todo lo que te agrada. Pero también que yo pueda odiar el pecado con todo mi corazón, como tú también lo odias. Bendito sea su nombre para siempre. Así que, amados hermanos, cuando el Espíritu Santo viene, las cosas cambian. Una gran mayoría de cristianos vienen a las iglesias. Ellos se sientan en las bancas y no creen. Y hemos visto que no creen en el poder sobrenatural del Espíritu de Dios. Es necesario entender que el Espíritu de Dios tiene un poder ilimitado. Cuando el Señor Jesús se enfrentaba al mundo espiritual y lo encontramos enfrentando a personas endemoniadas, vemos que en una oportunidad Él decía esta frase, que si yo por el dedo de Dios, oiga, habla del dedo de Dios. Y muchas veces yo decía, ¿cuál es el dedo de Dios? Y encontré que el dedo de Dios se llama el Espíritu Santo. ¿Y por qué el dedo de Dios? Este dedo. Porque cuando usted hace así, es como un señalamiento, una orden. Y cuando usted por el dedo de Dios dice, echa fuera, es decir, usted da la orden. En el mundo espiritual saben los poderes infernales que en usted hay uno mayor que ellos. Y por el dedo de Dios echas fuera los demonios. Por el dedo de Dios tenés autoridad. Por el dedo de Dios podés cambiar muchas cosas. Porque no eres tú, es el poder de Dios a través tuyo. Por eso dice la palabra en el libro de los Hechos 3:6. Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Pastor, ¿qué tengo que hacer yo para tener ese poder de Dios? ¿Se adquirirá con riquezas? ¿Se adquirirá con posesiones? ¿Se adquirirá con asuntos intelectuales? No, eran personas sencillas del vulgo. Y oiga lo que dice ahora Pedro ante un caso extraordinario. Dice, no tengo oro ni plata. Un hombre que se paraba allí minusválido a pedir limosna. Y le dice, pero lo que tengo te voy a dar. ¿Qué es lo que tiene Pedro? Dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice la Biblia que aquel hombre se incorporó sobre sus pies y comenzó a brincar y comenzó a alabar a Dios. Aleluya, por el poder del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo en la iglesia, donde aquí podrá ser y se podrá llamar el día de mañana el hospital, la clínica del alma, donde vendrán muchos a estas aguas salutíferas de Dios, donde van a ser sanados sus corazones, donde van a ser liberados de opresiones, donde van a ser sanados de enfermedades incurables, donde van a ver el poder de Dios actuar. Pero para el que cree, todavía hoy todo es posible. Hay personas que están esperando y tienen una confianza más en las cosas de la medicina. Y estamos de acuerdo, porque Dios ha puesto a hombres sabios para que operen, para que hagan trabajos muy importantes en el campo medicinal. Pero cuando, hermanos, alguien le dice a usted, no tiene esperanza, aún la misma ciencia le dice, ya no hay esperanza. Yo te doy una noticia en esta mañana gloriosa. Tú tienes una esperanza viva. Tú tienes una esperanza que camina. Tú tienes una esperanza que se llama el Alfa y el Omega. Tú tienes una esperanza que dijo, yo estuve muerto, pero que ahora vivo. Y nos ha enviado al Espíritu Santo de Dios, para que no solamente esté con nosotros, sino que esté dentro de nosotros.
El Espíritu Santo ha venido para habitar como morada en cada corazón y en cada persona. Entonces, qué importante lo que dice 2 Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, no podemos enfrentar al mundo espiritual con armas carnales. Es a través del poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos amados, nos hemos visto enfrentando situaciones donde hay personas que ellos pueden decir, no entendí lo que ha estado pasando? En una oportunidad, un juez, estando pastoreando en San José, un juez de la Corte Suprema de Justicia, me fue a buscar a mi casa y me dijeron, ¿usted es el pastor Guillermo? Yo le dije, sí. Es que necesitamos que usted nos atienda, porque mi esposo está pasando unas depresiones muy fuertes. Y hemos sabido que Dios lo usa a usted para liberación. Recuerdo, hermanos amados, cuando me dijeron que era un juez y uno de los importantes jueces en aquella época, yo dije, wow, hasta dónde el Señor nos lleva, inclusive, hasta la fama corre. Recuerdo cuando ese hombre estuvo conmigo en la administración, ese hombre tuvo una manifestación terrible, porque él se había metido en una serie de cosas del ocultismo, hermanos. Y recuerdo que cuando comenzamos a orar por él, y el Espíritu de Dios me comenzó a dar palabra y a revelar lo que había en el corazón de esta persona, ese hombre cayó. Y ese hombre decía, pero ¿qué me está pasando? No entiendo. Yo le decía, no interesa que no entiendas. Lo que sí te voy a decir es que el Espíritu de Dios está trabajando para libertar tu alma de tanta atadura. Se había metido en tantas ramas del ocultismo, hermanos, que inclusive luego me dijo después de la administración, cuando ya él entró nuevamente en su cabal, porque él había caído en el piso varias veces y luego reaccionó. Me dice, pastor, todo esto que tengo en mi biblioteca, una biblioteca enorme como la mitad de este edificio, me dice, pastor, son libros que vea usted que hace, pastor, porque me costaron una millonada, pero ya no los quiero. Hermanos amados, por eso es tan importante que usted tenga el Espíritu Santo. Por eso es tan importante. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo viene, te va a dirigir a la verdad. Y aún personas, no solamente que están en el ocultismo, sino aún personas que han estado con enfermedades terminales. ¿Cuántas personas no han sido poderosamente sanadas por el poder del Espíritu Santo? Y nosotros mismos hemos sido testigos. Y con esto, hermanos amados, quiero referirle un testimonio más, que hace años fue aquí mismo en esta iglesia, donde estando nuestra hermana diaconisa, la hermana Lucía con nuestra hermana Aurelia, ellas todas están bien fuertes, bien robustas. Y recuerdo que nos avisaron de ir a orar por una persona que estaba ya prácticamente para morir. Y nos dijeron, esta persona es de Purral, es de Pis, por esos lados. Y le digo a las hermanas, saquemos un tiempo allí, una oración, para ir a orar por este hombre que dice que está casi muriendo. No se me olvida, hermanos, cuando nosotros llegamos a ese lugar. Y cuando nosotros llegamos a ese lugar, salió la esposa, y ese cuadro nunca se me olvidará. La esposa salió como que si viera en nosotros a Cristo. Y esa mujer, prácticamente con lágrimas en sus ojos, nos decía, gracias, pastor, que ha venido. Gracias. Cuando en eso le preguntamos, ¿dónde está su esposo? Hermanos, oiga el cuadro, oiga la escena. En eso dice, voy a llamar a mi esposo.
Cuando en eso, un hombre joven, no era un abuelo, era un hombre joven. Ese hombre podía tener unos 30 a 40 años máximo. Un hombre joven viene caminando como un cadáver, seco, seco. Sus pasitos son pasitos como menos que el de un niño. Viene caminando, todo el cuerpo le temblaba, todo estaba prácticamente consumido. Mire, seco. Y en eso, cuando yo lo miro, yo dije: Señor, ayúdanos, porque aquí solamente tú puedes hacer la obra. Y recuerdo, hermanos amados, y aquí están estas hermanas que son testigas, que cuando este hombre se acercó, le dije: amado, Dios hoy va a liberar tu vida de esa maldición. Hermanos amados, este hombre me comenzó a decir: yo andaba muy bien, dice, pero de pronto me encontraron en mi estómago como unas úlceras. Y me decía, casi hablando pero con ahogo, me decía: y me han detectado que tengo 30 úlceras, y cada vez que como, no soporto la comida. Estoy en carne viva con toda la parte interna de mi estómago. Y eso lo estaba matando y lo estaba matando. Y entonces, amados hermanos, oiga lo que sucede. En el momento en que ese hombre está frente a nosotros, le digo: ahora prepárese, porque el Espíritu Santo va a venir sobre su vida. Y no soy yo, ni son las hermanas. Es el Espíritu Santo quien va a liberarte de esta esclavitud, de esa maldición. Recuerdo, hermanos, que cuando levanté mi mano, ni siquiera lo toqué, levanté mi mano. Y aquí ustedes son testigos que cuando nosotros levantamos la mano, más de uno se va para el suelo. No es el poder que nosotros tenemos por nuestro propio provecho, no. Es la obra extraordinaria del Espíritu Santo. Cuando levanté mi mano, el hombre cayó como reventado, como que le dieron un golpe. En el momento en que cae, le digo a las hermanas: levántenlo otra vez. El hombre se levanta y vuelvo a levantar mi mano y va rumbo al suelo otra vez. Y ya a la tercera vez queda el hombre en el piso. Y comencé a mirar, y las hermanas fueron testigos que en el estómago comenzó a moverse algo. Ahí se movía, se le veía que se movía. Y ellos estaban sorprendidos y decían: ¿qué está pasando, pastor? Le digo: lo que está pasando es que el Espíritu Santo está sanando ese estómago. El Espíritu Santo está liberando del espíritu de muerte a ese hombre. Hermanos amados, cuando ese hombre quedó allí como inconsciente, al tiempo ya le dije: levantémonos. El hombre comenzó a incorporarse. Le dije a la esposa: amada, Dios hoy ha hecho una gran obra en la vida de él. Pastor, ¿comenzó a correr y a brincar nuevamente? No, el hombre comenzó a reincorporarse muy semejantemente a como había venido. El asunto es que nosotros nos vinimos. A la semana llamé al pastor, porque él se congregaba en una iglesia en San José. ¿Cómo siguió el hermano fulano por el que fuimos a orar de su iglesia? Y el pastor se quedaba callado. Y en una forma jocosa me dice: se murió. No me diga, le digo, ¿cómo que se murió? Y yo vi que era una broma. Y entonces le digo: amado, en serio, ¿cómo siguió? Pastor, ese hombre fue para que le chequearan nuevamente, porque desde el momento en que ustedes llegaron, ya en el transcurso de la semana, le volvieron a hacer una inspección interna, una gastroscopía, y no tenía ninguna úlcera. Toda la faringe y la laringe que estaba carcomida, extraordinariamente, como que una mano poderosa la reconstruyó. El hombre quedó completamente sano y ahora ellos están congregándose en nuestra iglesia. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Eso es lo que hace el poder de Dios. Cuando un hombre, una mujer está dispuesto a ceder más de sí mismo para que Él tome control y para que Él sea glorificado. ¿Quiere usted que Dios se glorifique en su vida? Cédale el derecho. Mengue usted. Dígale: Señor, toma más de mí. Toma más de mí. Y yo quiero que tú te glorifiques en mí. Así que, amados hermanos, para concluir, Dios envió al Espíritu Santo porque no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu que podemos ver la gloria de Dios en una sociedad que hoy tanto lo necesita. Aún en medio de este coronavirus,
maldito que ha sido enviado a esta tierra para dañar y afectar a tantos y a tantas. Pero que, hermanos amados, usted no tiene por qué temer, porque mayor es el que está en nosotros, mayor es el que está en usted que el que está allá afuera. Póngase sobre sus pies. Así que el Espíritu Santo está en medio nuestro. Y usted, hermano, que nos sigue por las redes sociales en diferentes países, este mensaje es para usted también. Esta palabra es para usted que está en cualquier país de América Latina o en los Estados Unidos, aún en España, en Corea del Sur, donde generalmente nos ven. De una vez les digo a estos hermanos de habla hispana que nos escuchan en estos países, que Dios no ha cambiado, que Él es el mismo y Él está dispuesto a hacer esa obra extraordinaria en su vida. Así que si usted le cree a Dios en esta mañana, levante su mano y ore conmigo. No sé cuál será su necesidad o su petición, pero los voy a poner delante de la presencia del gran Dios. Padre, delante de tu presencia, traigo a cada hermano, a cada persona que nos está viendo a través de estos medios de internet, que sabemos que llega a muchos países, pero también a estas personas que hoy se han congregado en nuestra iglesia Adonai aquí en Alajuela, Costa Rica, para que tú hagas una obra extraordinaria en la vida de cada uno de aquellos que están diciendo: Espíritu Santo, toma más de mi vida. Permite que yo mengüe y que tú seas el que tomes control. Padre, te pido en esta mañana que mires mi necesidad, que mires más allá de lo que mis ojos miran y pongas tu mano sobre mi vida. Restáurame, levántame. Y si tengo algún problema físico ahora mismo, Señor, pon tu mano sobre esa parte afectada y desarraiga de las raíces toda obra de maldición, de enfermedad. Porque tu palabra dice: por tus llagas fuimos nosotros sanados. Padre, en esta mañana, todo el honor, la gloria, la honra, la adoración y la alabanza serán siempre para ti, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y te damos las gracias, Señor. Que el Señor les bendiga.